Buenas familia, bienvenidos a un vídeo súper diferente. Esta vez estamos en París y os voy a llevar a la cara oscura, secreta, o mejor dicho, debajo de los pies de París. Existen las catacumbas, que es un cementerio gigante, dicen que el más grande de toda Europa, y tiene un tanto de peculiaridades que os voy a enseñar, familia. Adelante. Familia, los billetes solo se pueden comprar por internet y cuestan 29 por cada persona. Vamos, familia, a descubrir el cementerio más extraño que jamás hemos podido visitar en este canal, que alberga más o menos 6 millones de difuntos. Hace menos frío por aquí. Estos son las calles, los muros, para determinar en qué calle, a nivel de qué altura en las calles están. Esto lo utilizaban para poder guiarse por aquí abajo. Debajo de París, familia, hay 300 kilómetros de túneles. Evidentemente solo una ínfima parte está habilitada para las visitas, pero imaginaos, se puede atravesar todo París por debajo. Familia, no os he dicho, el origen de todo esto es que, pues, en la antigüedad había como unos huecos debajo de la ciudad y algunas canteras que también había hecho el hombre. Bueno, lo que hizo todo eso es que París se empezó a hundir, pero se empezó a hundir por todas las casas que se iban cayendo, empezó a destruirse toda la ciudad. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues hacer estas canteras hechas, conectaban los huecos que había, algunos naturales y otros artificiales, y reforzaron toda la estructura para mantener París de pie, porque se empezaba a hundir literalmente. Lo bueno, buenísimo, es que no hace frío. Se supone que estamos a 14 grados, pero para mí como que estamos a muchísimos más, porque arriba hace un frío que te mueres en París. Así que por mí podía durar esto todo el día. Como dato curioso, familia, la electricidad no llegó a estos túneles y a las catacumbas hasta los años 80. Antes se visitaba, pero con candelabros. Yo creo que ahí sí que me hubiese dado un poquito más de respeto, ¿eh? Pero ahora...
Evidentemente esto no fue puesto así, sino que excavaban todo lo que está alrededor y dejaban como pilares aquí. Eso es lo que nos han comentado. Familia, no sé si se puede observar bien, pero aquí tenemos agua. ¿Veis? Está goteando del techo. De hecho, el suelo está un poco mojado. Y es que estamos por debajo del nivel de las aguas dulces de París. Así que, pues al final se acaba filtrando un poquito. Pero tranquilos que esto está fuerte. No se va a caer. Para eso está hecho. Seguimos paseando París por debajo. Gracias que hay puertecitas que van cerrando, porque esto es un laberinto, pero totalmente. Estamos en un lugar solemne y macabro. Bueno, por si no lo sabíais, se crearon las catacumbas porque primero estaban las canteras ya hechas y después resulta que había ya demasiada gente enterrada en París. Y como la gente que empezó un poco a molestarle que hubiese tantos cementerios y como ya no había más sitios donde enterrar, ¿de qué decidieron? Pues la gente con dinero se quedaba en su tumba o los ponían en tumbas individuales, pero la gente pobre cogieron todos sus restos y los bajaron aquí a las catacumbas y pusieron sus huesos, que a la vez los usaron como pilares para seguir sosteniendo las canteras. Y ahora vamos a entrar en la galería, que por cierto, en la entrada pone: cuidado, entras al imperio de la muerte. Ta, 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 chan. Estamos entrando al imperio de la muerte. Entramos donde están todos los esqueletos. Recordar que aquí hay millones y millones de cadáveres. De hombres, mujeres y niños que vivían en París. Esto es un corazón. Qué macabro que lo haya hecho. Los esqueletos están categorizados por cementerios. O sea, cada vez que vaciaban un cementerio ponían todos los esqueletos juntos y así consecutivamente hasta que quitaron todos los cementerios del centro de París. Lo que me llama un montón la atención es que los que estaban haciendo las paredes con huesos se divertían haciendo esculturas y dibujitos.
Ah, sí, fíjate, aquí, el 12, hay que escuchar. Familia, desde 1788 esto ya no le trasladaban restos de cementerios, sino que lo usaban directamente como cementerio. De hecho, las revueltas que hubo en París en la Revolución Francesa, pues traían aquí a los muertos directamente y los dejaban expuestos durante 5 días para que los familiares los pudiesen reconocer, y después pues los iban enterrando pues a medida que podían, y después sus huesos pues aquí los tenéis. Toda vida tiene su muerte y toda muerte tiene su vida. A mí me sigue sorprendiendo que el que haya ido montando las pareditas le haya dado para hacer decoraciones con los cráneos, de verdad. Bueno, vamos a ser pragmáticos y para mí estos solo son el chasis, porque las almas están reposando en algún lado. A la muerte le dejamos todo. De vez en cuando encontramos paneles así que dicen poesía sobre la muerte. Os voy a enseñar de algún que otro. Como dato curioso, hay seguridad que de vez en cuando está dando vueltas, porque yo para mí que por aquí han robado cabezas. ¿Que quién será el iluminado que roba cosas de la gente ya fallecida? Mira, si es que va perfectamente alineada las cabezas, ¿eh? Madre mía. Familia, no os lo podéis creer, nos acaban de decir que el 2 de abril de 1897 aquí se organizaba o se organizó un concierto y una fiesta donde había como mínimo 100 invitados y una orquesta de 40 músicos, que como era el sitio chupí de la época para hacer fiestas, y aquí vinieron con velas y tal y se pusieron a festejar entre todos los cadáveres y esqueletos de tantas millones de personas. La gente, de verdad, yo choqueada me hallo.
familia y para hacer el traslado de los huesos y los difuntos más rápido los tiraban a través de ese agujero que ahora mismo da a la tienda de souvenirs. Yo compré un vasito para